chicos, buenas noches. Pues antes que nada, gracias por estar viendo los videos. Acuérdense que es un repaso, ¿no? Es un repaso porque pues a veces no podemos tener el tiempo o las clases son un poquito acortadas o también estamos faltando por ahí, por ratitos, algunas situaciones que se nos atraviesan. Pero bueno, el motivo es un repaso, una recapitulación de los temas del temario para que vayamos estudiando. Obviamente también ustedes tienen que leer, tienen que estudiar para reafirmar ese conocimiento y cuando se haga el examen ustedes tengan esas armas, ¿no? Y me puedan decir en realidad lo que saben de esa anatomía de lo que yo les llegué a preguntar. Ok, en esta ocasión vamos a ver dos huesos, el hueso frontal, los huesos parietales, ¿sale? Me interesa pues que vayan poniendo apuntes ahí importantes porque así como yo lo digo en clase, también así lo expongo en el examen, entonces es importante que ustedes pues tengan los puntos importantes ahí anotados, ¿sale? Muy bien. Ok, siguiendo con los temas de anatomía humana, estamos en el hueso frontal, ¿sale? Bueno, primero decir que el hueso frontal es un hueso plano, es un hueso único, es un hueso que se encuentra, pues obviamente formando la parte anterior de la bóveda del cráneo, ¿sale? Al formar la parte anterior de la bóveda del cráneo, estamos hablando que es un hueso que se encuentra en la frente, ¿no? Como estructura importante, decir que es un hueso que protege, ya habíamos dicho, al lóbulo frontal, los lóbulos frontales del cerebro, ¿no? Aquí por detrás va a estar el cerebro, que también se divide en hemisferios. Hay un hemisferio derecho, hay un hemisferio izquierdo. Entonces aquí están protegiendo al lóbulo anterior o lóbulo frontal, así se le llama, ¿sale? Voy a poner el láser, ahí está. Entonces tenemos aquí nuestros lóbulos atrás, justamente por detrás del frontal, nuestros lóbulos frontales. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, mencionar que pues el hueso frontal también contribuye a la formación o la articulación de huesos de la cara. Por eso muchos y anatómicamente muchos inclusive lo llegan a considerar como un hueso de la cara, pero no es un hueso de la cara propiamente, es un hueso de la bóveda craneal porque protege al cráneo, ¿sale? En su mayoría protege al cráneo. ¿Y por qué lo consideran un hueso de la cara? Bueno, porque está articulándose con huesos propios, tanto huesos propios de la nariz por medio de la espina nasal, con los huesos cigomáticos que se encuentran a la orilla donde forman los pómulos, ¿no? Y pues obviamente tienen la formación principal o es uno de los huesos que forman principalmente nuestra cavidad orbitaria, chicos. Acuérdense que hay una cavidad orbitaria, bueno, hay dos cavidades orbitarias donde se va a alojar nuestros globos oculares o ojos, ¿vale? U ojos. Bueno, en este caso decir que pues va a ser parte de formación de las cejas, bueno, la piel, ¿no? Obviamente tiene formación de las cejas, formación de los, unión de muchos músculos que van a formar o van a ser eh, su, eh, contráctiles para lo que son los ojos, los párpados, ¿no? Función de la frente, obviamente, el cuero cabelludo también sirve mucho para la inserción del cuero cabelludo, ¿sale? Entonces, tener en cuenta eso. Bueno, mencionar entonces así estructuras importantes del hueso frontal. Ok, si nos vamos a la parte media, bueno, principalmente en la parte más protuberante o así como tal saliente, se le llama eminencia frontal. La eminencia frontal no es más que la frente, ¿no? Todos tenemos eminencia frontal y esta frente pues se va a encontrar durante toda su extensión en la parte anterior del frontal. Siguiendo en una línea media, tenemos una escotadura frontal, que son, pues como tal lo dice, un canal, una parte divisoria aquí que va a tener a los lados nuestras depresiones supraorbitarias, ¿sale? Tenemos unas depresiones supraorbitarias, o sea, son unas partes que dividen o que están justamente supra, por eso se llaman supraorbitarios, que están justamente arriba de las órbitas, ¿sale?
Ya por debajo vamos a encontrar los arcos superciliares, que son no más que las formaciones de estos, eh, eh, como tal, cavidad orbitaria, ¿sale? Siguiendo en esta línea media, nos vamos hacia la glabela. La glabela, si ustedes lo ven, también es una formación, inclusive pues muchos mencionan, lo podemos hasta tocar, se siente una eminencia ahí, una parte ahí como curvatura a la palpación, es una formación de hueso, recuerdo que estamos hablando de que es hueso, y que pues se va a hacer divisoria a los lados por ya los arcos ciliares o ya como tal los arcos orbitarios, perdón, los arcos orbitarios. Aquí de importancia mencionar, pues que vamos a encontrar por debajo a nuestra porción nasal o espina nasal. La espina nasal es esta parte, se llama espina nasal porque es una protuberancia, es una saliente del hueso frontal que se va a articular con los huesos propios de la nariz. Los huesos propios de la nariz y pues obviamente pues abajo de este ya viene lo que es nuestra nariz como cartílago nasal, ¿sale? Recuérdense que la nariz es 80% cartílago, ¿sí? Es el que protege, vamos a decir, la cavidad nasal, ¿sí? Pero tenemos por arriba específicamente la espina nasal. ¿Estamos? ¿Qué de importancia tenemos? Entonces, bueno, la espina nasal, que forma parte de los huesos propios de la nariz, la glabela, que ya quedamos que es una eminencia, una ahí protuberancia, vamos a decirlo así, que está entre los dos arcos ciliares. A los lados vamos a encontrar nuestros arcos ciliares o arcos orbitarios, ¿sale? Y justamente a los laterales, sí, que les he preguntado, pregunta de examen, ¿cuáles son estas apófisis? Las apófisis cigomáticas, ¿sale? Si preguntamos anatómicamente dónde está la apófisis cigomática, en verdad tenemos dos apófisis cigomáticas. Una la tiene el frontal y otra la tiene el hueso temporal, ¿sale? Entonces, la apófisis cigomática del frontal se va a encontrar a los laterales, a los lados, y que no son más que la protuberancia o apófisis que se articulan con el hueso cigomático. Acuérdense que viene aquí un hueso cigomático, que va a ser ese ya, es un hueso propio de la cara, y pues que vamos a encontrar que va a articular y va a formar también parte de la cavidad orbitaria. ¿Sale? Muy bien. Eh, por su parte superior vamos a encontrar siempre en los bordes, en los huesos planos, tanto el frontal, el parietal y el occipital, tenemos estos bordes dentados. Si se dan cuenta son como colmillitos y estos colmillitos no son más que pues donde van a formarse las suturas. Ya habíamos dicho que sutura se forma entre el frontal y los parietales, pues la sutura coronal, ¿no? Esa va a ser la principal sutura que va a estar abarcando de lado a lado, ¿sí? Entre adelante de los parietales y por detrás del frontal, vamos a decirlo así, ¿sí? Pues eso es lo más importante, son cosas importantes de mencionar, la apófisis cigomática, la glabela, la espina nasal, nuestra escutadora frontal, la eminencia frontal, obviamente, y pues obviamente el de arriba se llama borde parietal porque se articula con el parietal. Muy bien. Bueno, esta es una vista inferior de nuestro hueso frontal. Vista por debajo, vamos a encontrar que tenemos nuestras fosas orbitarias, como tal fosa orbitaria. Acuérdense que fosa, pues es un hueco, ¿no? Es un hueco que va a estar formando el techo de la cavidad orbitaria, porque este es el techo de la cavidad orbitaria, o sea, es lo de arriba. Aquí estás viendo por abajo al frontal, entonces aquí va a estar el globo ocular y pues obviamente el frontal va a formar el techo del ojo, ¿no? Entonces tenemos las fosas orbitarias, vámonos por línea media, entonces tenemos la espina nasal, ya les había dicho que esta se articula con nuestros huesos propios de la nariz, ¿sale? Vista por enfrente, entonces ya tenemos nuestra eminencia frontal,
Algo importantísimo que hay que mencionar anatómicamente, las fosas de la glándula lagrimal. Estas fosas de las glándulas lagrimales se encuentran lateralizadas hacia los lados y ángulos externos. Así es, tenemos ángulos externos en las cavidades orbitarias o fosa orbitaria. Aquí tendríamos entonces una fosa lagrimal. Obviamente esta sería la izquierda. Y por este lado tendríamos otra fosa lagrimal derecha. ¿Qué aloja la fosa lagrimal o la fosa de la glándula lagrimal? Pues obviamente la glándula lagrimal, ¿no? Tenemos una glándula lagrimal que produce lágrimas. Ok. De mencionar eso, pues tenemos entonces la apófisis cigomática, ya habíamos mencionado en la imagen anterior. Aquí está apófisis cigomática, esta y esta son las apófisis cigomáticas que se articulan con el hueso cigomático. Los bordes se diferencian por el hueso que se articula. Si estamos hablando entonces que por arriba, ¿sí? Por arriba, pues vamos a encontrar el borde parietal. Bueno, aquí se ve un borde parietal, pues obviamente lo estamos viendo por arriba, ¿no? El borde parietal está arriba del frontal. A los lados vamos a tener un borde esfenoidal, porque también se articula con el ala mayor del esfenoides. ¿Sale? Tenemos borde esfenoidal. Y pues es bueno mencionar esos bordes. Y pues de lo más importante en cuestión de la vista inferior es eso, ¿sale? Ah, cierto, hay una escotadura etmoidal. La escotadura etmoidal también se va a articular con el hueso etmoides, que van a ser las laminillas, o generalmente ya viene dividida. Acuérdense que el etmoides tiene una formación principal en la fosa nasal, ¿sale? Entonces aquí vamos a encontrar una escotadura etmoidal que se articula con el hueso etmoides. Muy bien. Vista por detrás, tenemos al hueso frontal. Entonces, vista por detrás, esto es entonces cóncavo. Acuérdense que es una diferenciación de saber que es un hueso plano. Este es cóncavo, va a estar sumido. En la parte media tenemos al surco del seno sagital superior, se llama surco sagital o surco del seno sagital. Está justamente a la mitad, vamos a decir, del hueso frontal y por debajo tenemos lo que es una cresta frontal. Al decir cresta frontal, chicos, acuérdense que es una saliente, inclusive muchas veces son divisorias. Las crestas son divisorias, o sea, dividen o parten pues a algo a la mitad o parten o dividen a alguna estructura importante. En esta parte, la cresta frontal pues divide a un hemisferio derecho de un hemisferio izquierdo, ¿no? Entonces es importante mencionar que esa cresta frontal está ahí y justamente por debajo está el foramen ciego. El foramen ciego pues sigue siendo una estructura del hueso neumático del frontal y pues tiene una función de aire, o sea, de atrapamiento de aire, porque este es el que se va a ver en radiografías, sobre todo en escolares, ¿eh? Esto les estoy diciendo que el seno frontal se desaparece ya en una etapa adulta y en los niños todavía tenemos senos frontales. El seno frontal pues es esa parte que se va a ver en una radiografía y al tomarla pues se va a ver específicamente ahí en la parte del foramen ciego. Y mencionar que el provencio también da paso a una vena emisaria. Una vena emisaria, pues son muchas venas. Aquí vamos a encontrar mucho el término vena emisaria, porque son venas que vienen obviamente a irrigar ciertas partes. En este caso, la vena emisaria pasa hacia la zona nasal, ¿sale? Y pues llega a irrigar parte de la nariz, ¿sale? Entonces, mencionar que hay una vena emisaria nomás, pues se puede llamar vena emisaria del frontal, y entra por el foramen ciego, ¿sale? A su vez que ya habíamos dicho que es un hueso o es una parte neumática que pues permite la entrada de aire para la formación de los senos frontales. Muy bien, por la parte media ya habíamos dicho, entonces vamos a encontrar la espina nasal. La espina nasal se encuentra justamente en esta parte y se va a articular con huesos propios de la nariz, etmoides y esfenoides ya por detrás, ¿sale? Ok, aquí tenemos muy bien marcadas las apófisis cigomáticas. Si se dan cuenta, tenemos aquí la apófisis cigomática derecha, la apófisis cigomática izquierda, que se van a articular con los
cigomáticos o huesos cigomáticos, ¿sale? Es importante y era importante mencionar esto del surco sagital, de la cresta frontal, del foramen ciego, la espina nasal y obviamente pues ya cada uno de sus bordes esfenoidal, también el borde parietal con los huesos que se articulan. Ok. En este mismo video vamos a agregar hueso parietal. ¿Por qué agrego así? Porque, bueno, son cortos, no quiere decir que no son importantes, son cortos, pero quiere decir que pues apenas vamos entrando a lo más detallado. Se van a dar cuenta que vamos a entrar a unas cosas un poquito más tediosas, pero pues hay que ir partir por lo más importante y lo más básico. Bueno, el hueso parietal, pues vamos a entrar a este hueso, a mencionar que es un hueso par. Acuérdense que estos son dos, uno derecho, uno izquierdo, que van a estar formando pues nuestra parte superior de la bóveda craneal. Es un hueso que, o son unos huesos que forman en su línea media a la sutura sagital y por delante van a encontrarse con el frontal, formando la sutura coronal. Ya lo habíamos mencionado en una clase anterior. Bueno, este es nuestro hueso parietal. ¿Cómo podemos diferenciar qué hueso parietal estamos viendo? Si se estoy diciendo que hay un derecho y un izquierdo, bueno, pues váyanse a los bordes. Tenemos un borde frontal acá, tenemos un borde parietal acá, entonces quiere decir que este es delante, el borde frontal. Estamos viendo aquí un parietal derecho, ¿sale? Entonces, ahí siempre les digo, ubíquense bien en la figura, ubíquense bien en la forma, ubíquense bien en la cara, porque esta es una cara externa. Hay una cara interna porque esta cara externa va a ser convexa, está saliente, está chipotuda. Ya habíamos dicho que esa es la diferencia, la convexa es chipotuda y la cóncava se va a ver sumida, ¿sale? Bueno, parte importante de los parietales, pues que van a tener entonces un borde frontal, se articula, vamos a decir así, ¿con qué hueso se articula el hueso parietal? Vamos a decir anatómicamente, por delante se articula con el hueso frontal, ¿sí? En su parte superior se articula con el otro parietal, aquí acuérdense que forman la sutura sagital. En su parte inferior se articula con el hueso occipital, ¿sí? Y en su parte inferior se va a encontrar con un borde escamoso que va articulándose con la escama o el borde escamoso del temporal, ¿ok? Anótenlo bien, pregunta de examen. Entonces, tenemos al frontal por delante, al otro parietal por arriba, al occipital por atrás y al temporal por debajo, ¿sale? ¿Qué vamos a tener? Bueno, pues igual que el frontal va a tener una eminencia parietal, o sea, literal es el chipote del hueso, ¿sí? Es una eminencia parietal. Vamos a encontrar líneas que también son líneas que marcan o se forman, ¿no? Lo vamos a ver como líneas que van dibujando el hueso que se va a avecinar lo que está vecino. En este caso se llama líneas temporales, línea temporal superior, línea temporal inferior y hasta el final o hasta abajo vamos a encontrar al hueso temporal. ¿Sale? Creo que lo más importante del parietal. Ahora vámonos a su vista endocraniana. ¿Sale? Ahora sí, tenemos una vista por dentro, se llama endocraniana. Y tenemos que es una superficie cóncava, ¿no? Se acuerdan que es sumida, ¿sí? Y en esta superficie vamos a encontrar algo importante. Se dibujan estos surquitos, estos canalitos. Siempre les digo canalitos o surcos. Estos surcos se llaman surcos arteriales. Al decir surcos arteriales, su nombre lo dice, almacena o mejor dicho, no almacena, le dan, se forman a partir de las arterias que, pues, se dibujan alrededor o externamente al cerebro y que van a llevar principalmente las arterias meningias medias. Entonces, ¿qué o cómo o por qué se forman los surcos arteriales?
por medio de las arterias meningias medias, ¿sale? Esas son las arterias que las dibujan. No quiere decir que aquí se van o aquí se meten, ¿eh? Simplemente que aquí se dibujan porque pues, es un desarrollo embrionario, se van formando, van creciendo y obviamente se va formando ese surco que las aloja, vamos a decirlo así, ¿vale? Entonces, muy bien, pues el hueso, al decir que ya es una zona cóncava, se llama fosa parietal. La fosa parietal, al decir fosa parietal, pues quiere decir que es un hueco, ¿sale? Acuérdense que del otro lado era eminencia parietal, en este caso es fosa parietal, ¿correcto? Entonces ya hemos dicho que pues, los surcos son entonces de las arterias meningias medias y sus ramas. Este va igual, aquí vamos a tener lo mismo, las colindancias. Yo les puedo poner esta imagen, les puedo poner la externa, me tienen que decir dónde vamos a encontrar el frontal. Este es el borde frontal, este es el borde occipital, este es el otro borde parietal, ¿sí? O borde sagital, aquí le llama, porque pues aquí va la línea sagital y tenemos aquí el borde escamoso del temporal. Acuérdense que así vamos a estarlo mencionando. Ok, pregunta de examen, ¿qué tiene el foramen parietal? ¿Se dan cuenta que aquí hay un huequito? Aquí hay un hoyito, pues este se llama foramen. Al decir foramen, le podemos decir agujero, le podemos decir fosa, le podemos decir conducto, ¿sí? Pues aquí se llama foramen. Foramen, al decir foramen, quiere decir que entra aquí algo. ¿Qué es lo que va a encontrarse dentro del foramen? Pues la vena emisaria parietal, así. Vena emisaria parietal. Hay que darle nombre y apellido a las cosas, chicos, ¿vale? Vena emisaria parietal o vena de Santorini. Santorini porque pues, él la descubrió, él la vio y ahí le puso su nombre, ¿no? Pero pues en sí es la vena emisaria parietal, ¿correcto? Ok, en el borde sagital, pues es el de arriba, vamos a encontrar que se articula con el otro parietal del otro lado, forma la línea sagital, ya habíamos dicho que forma la sutura sagital, perdón, ¿sale? En el borde escamoso por debajo vamos a encontrar entonces a el temporal y también hay un ángulo esfenoidal, acuérdense que aquí se articula con dos, ¿eh? Se articula con la escama del temporal y con la ala mayor de el esfenoides, ¿vale? Esfenoides, ¿ok? El borde frontal, que ya habíamos dicho que pues, obviamente se forma en nuestra sutura coronal y pues por medio de nuestro hueso frontal. Aquí debe estar el hueso frontal, pues. ¿Ok? Mm, ok, y en el ángulo occipital, pues con el hueso occipital, obviamente. Aquí menciona que así que los dientes, la dentición que tienen, si se dan cuenta aquí, tienen estos colmillitos, porque así van a ser escamosos, colmilludos, pues se va a formar nuestra otra sutura que está posterior. Acuérdense que, ¿cómo se llama? Esta sutura se llama lamboidea, ¿sale? Sutura lamboidea. ¿Cómo se forma la sutura lamboidea? Por la unión de los dos parietales y el occipital, ¿sale? Y pues obviamente aquí se va a articular la parte plana del occipital. Muy bien. Mm, ok, mencionar. Tenemos ángulos, tenemos cuatro ángulos, un ángulo frontal, un ángulo occipital, un ángulo mastoideo y un ángulo esfenoidal. El ángulo frontal en esta parte precisamente, en la unión de los dos parietales y el frontal, se va a formar nuestra primera fontanela, que va a ser la fontanela bregmática, bregma, ¿sale? Acuérdense, aquí se va a formar nuestra fontanela bregmática. En el ángulo occipital, todo lo contrario, estamos en la parte posterior y junto con el occipital vamos a formar la fontanela lamboidea, ¿sale? O lambda, ¿sale? Entonces, el lambda. En el ángulo esfenoidal, ¿sí? En el ángulo esfenoidal, también aquí vamos a encontrar otra fontanela. Las cuatro fontanelas aquí se dibujan, entonces en el ángulo esfenoidal vamos a encontrar que se articula entonces tanto con el frontal como con el temporal y van a formar lo que es nuestra fontanela lateral o antero,
anterior inferior y que se llama terion. Terion, ¿sale? Terion. Y en el ángulo mastoideo, ¿sí? Vamos a encontrar entonces al occipital y el parietal. Se forma nuestra otra fontanela que es el asterion. Este esterion, la esfenoidal es esterion y esta se llama asterion. Ahí están nuestras 4 fontanelas, chicos. ¿Sale? Pues nada más mencionar eso, ya mencionamos entonces el foramen parietal, los surcos arteriales, los ángulos, los 4 ángulos, nuestras colindancias, sabemos que es una fosa parietal, pues mencionar eso. Vale, muy bien. Estamos y seguimos con las clases. Nos vemos, chicos.